Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de las NIAs 240, 250, 260 y la NIA 265. Yo les voy a hablar sobre la NIA 240. Sin diapositiva, por favor. Ya, bueno, como alcance. En esta norma internacional de la auditoría, la NIA 240 trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en las auditorías de los estados financieros. En características del fraude, bueno, los estados financieros pueden deberse a fraude o error, ¿no? El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente da lugar a la incorrección de los estados financieros, sea o no intencionada. Siguiente, por favor. Ya, como objetivos del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. También tenemos con obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. Y también responder adecuadamente el fraude a los indicios identificados durante la realización de la auditoría. Siguiente, please. Bueno, ya en requerimientos tenemos escepticismo profesional. Esta NIA, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, mencionado a pesar de que su experiencia prueba sobre la honestidad e integridad de la dirección y de las responsabilidades del gobierno de la entidad, salvo que tenga motivos para creer lo contrario. El auditor puede aceptar que los riesgos y los documentos son auténticos. En discusión entre los miembros del equipo del encargo, bueno, aquí requiere que se discuta entre los miembros del equipo que el socio del encargo determine las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la auditoría. Evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará si los procedimientos analíticos se aplican en una fecha cercana a finalización de la auditoría. Imposibilidad del auditor para continuar con el cargo. Bueno, sí, a ver. Bueno, ya aquí se determinarán las responsabilidades profesionales y legales aplicadas en función de las circunstancias, de lo que se incluye determinar si existe un requerimiento del auditor. Siguiente. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Aquí se van 3 pasos, donde para que un fraude, bueno, sea realizable, ¿no? Es la dirección, los empleados que desempeñan las funciones significativas del control interno u otras personas. En comunicación de las auditorías, regularidades y de supervisión, aquí es que si el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que lo haya determinado, tiene la responsabilidad de informar de ello a un tercero o a un ajeno. Y por último, en documentación, aquí las decisiones significativas que se hayan tomado durante las decisiones mantenida entre los miembros del equipo del encargo en relación a la probabilidad de incorrección entre los estados financieros debida a fraude. Bueno, y por siguiente diapositiva, y por último, fraude. Bueno, conocemos que la palabra fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas
Eh, y también el fraude puede implicar manipulaciones, falsificaciones, alteraciones de riesgo o documentación, malversación de activos, supervisión u omisión de los efectos de transacción en los registros o documentación, también el registro de transacciones sin sustancia y mala aplicación de las políticas contables. Guía 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias de la auditoría de estados financieros. Efecto. Las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujeta constituyen el marco normativo. Estas tienen un efecto directo y un efecto no indirecto en relación con los estados financieros. Además, el incumplimiento da lugar a multas, entre otras consecuencias de efecto material. Responsabilidad del cumplimiento. Asegurar que las actividades de la entidad se realicen conforme a las disposiciones es responsabilidad de la dirección. Responsabilidad del auditor. Este es responsable de la obtención de una seguridad de que los estados financieros estén libres de incorrecciones, fraudes o errores. Además, existen efectos de las limitaciones inherentes, como las numerosas disposiciones relacionadas principalmente con los aspectos operativos, y el incumplimiento también puede implicar conductas orientadas a ocultarlo. Por otro lado, se distinguen las responsabilidades del auditor en relación con el cumplimiento de dos tipos de disposiciones: impuestos o pensiones o los aspectos operativos de la empresa. Requerimientos. Consideración por el auditor del cumplimiento. Al obtener conocimiento de la entidad y su entorno, requiere un conocimiento general del marco normativo aplicable y al sector en el que opera. Y con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento, el auditor aplicará procedimientos de auditoría como indagar ante la dirección e inspeccionar las comunicaciones escritas. Procedimientos de auditoría. Tendrá en cuenta el conocimiento de la naturaleza del hecho y de las circunstancias en las que se ha producido, además de información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Si el auditor tiene indicios de implicancia en incumplimiento, lo comunicará a la autoridad superior dentro de la entidad como un consejo supervisor. Si concluye que el incumplimiento tiene un efecto material y no ha sido reflejado adecuadamente, lo expresará con una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Y por último, en la documentación se hará constar los incumplimientos identificados y los resultados de las discusiones con la dirección. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 260, que es la comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Esta norma relaciona la responsabilidad del auditor de mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la entidad y presenta un marco referencial para el alcance de la comunicación, esto identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. La comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad es indispensable durante el proceso de auditoría, debido a que permite que las dos partes obtengan un entendimiento de los asuntos relacionados con la auditoría y se establezca una relación constructiva que permita el desarrollo de la auditoría apropiadamente, esto sin afectar la independencia y objetividad del auditor. Por eso se sabe que una buena comunicación reduce los riesgos de errores materiales en los estados financieros. Objetivo. El auditor debe comunicar oportuna y claramente sus responsabilidades, esto durante el desarrollo de la auditoría y la planeación y programación de la auditoría a los encargados del gobierno corporativo de la entidad, quienes a su vez deben comunicar la información relevante requerida. En definiciones, lo que es encargados del gobierno corporativo es la persona o personas o una organización que se encarga de supervisar la dirección estratégica de la entidad. Administración es la persona o personas que tienen la responsabilidad ejecutiva de la conducción de las operaciones de la entidad. Algunos requisitos. Asuntos que se debe comunicar son 8 asuntos que se debe comunicar. Por ejemplo, el tratamiento de errores materiales, que es por fraude o por error, elementos de importancia relativa, que está dentro del desarrollo de la auditoría, manejo de la auditoría cuando la entidad tiene una función de auditoría interna, asignación de
Aspectos que pueden influir en el desarrollo de la auditoría: prevención y detección de fraude, resultados de la auditoría, con la suficiente y apropiada evidencia. Y por último tenemos lo que es cualquier dificultad que se pueda presentar, ya sea como las restricciones para el acceso a la información y retrasos en el proceso. Ya. Documentación. El auditor debe incluir en la documentación los asuntos que se comuniquen de manera verbal o escrita a los encargados del gobierno corporativo. Esta documentación debe incluir ya sean las actas que se realicen sobre las discusiones llevadas a cabo, dado un registro apropiado de las comunicaciones entre el auditor y encargados del gobierno corporativo. NIA 265. Comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. Esta NIA tiene como alcance la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias que se encuentren en el control interno. Esto durante la realización de la auditoría de los estados financieros. Como objetivo, el auditor tiene que comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y la dirección las deficiencias encontradas durante la realización de la auditoría. Pero además tiene que ser, según su juicio profesional, importantes como para merecer la atención del gobierno de la entidad y la dirección. Para que se considere que existe una deficiencia en el control interno, tiene que darse que un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir o detectar y corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente. O también que no exista un control necesario para prevenir o detectar y corregir oportunamente incorrecciones en los estados financieros. Esta comunicación entre el auditor y el gobierno de la entidad deberá darse por escrito y de forma oportuna, salvo que, teniendo en cuenta las circunstancias, esta comunicación directa a la dirección resulte inadecuada. También deberán comunicarse otras deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría que no hayan sido previamente comunicadas a la dirección por otras partes, y nuevamente que según el juicio profesional del auditor, estas tengan la importancia suficiente como para merecer esta comunicación a la dirección. El auditor deberá de incluir en la comunicación escrita sobre las deficiencias significativas en el control interno lo siguiente: una descripción de las deficiencias y una explicación de sus posibles efectos. También información suficiente para permitir a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección comprender el contexto de la comunicación. Y en especial estos 3 puntos que el auditor debe de explicar. Que el propósito de la auditoría es que el auditor expresara una opinión sobre los estados financieros. La auditoría también tiene que tener en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión. Se puede concluir que los procedimientos establecidos en las NIAs sirven de base para el trabajo del auditor. Sin embargo, no son suficientes si se aplica de forma incorrecta, en el sentido de que el profesional contable no trabaje de acuerdo a los principios éticos que lo rigen. Como contadores, es importante dar fe del trabajo realizado. Se deben conocer las leyes que la rigen y cumplirlas no solo por estar establecidas, sino porque debemos ejercer nuestra profesión de manera correcta, sin engaños o fraudes. Por eso las normas, en el caso de las normas internacionales de auditoría, funcionan como guía para realizar el trabajo de la auditoría. Recomendaciones. Cometer fraude o engaños para ganar dinero en cualquier ámbito tiene consecuencias. En la auditoría, uno de los más complicados y comunes riesgos es el fraude, por lo que el trabajo del auditor debe desarrollarse con estricto apego a la ética profesional, escepticismo y juicio profesional. Es fundamental capacitar y mantener niveles adecuados de supervisión de los equipos de auditoría.
El auditor que colabora en estos hechos por acción u omisión deben tener en cuenta que no solo son los estados financieros y la vida de la empresa que se pone en riesgo, deben tener en cuenta las consecuencias económicas, políticas y sobre todo las sociales. Gracias.